ahora sí, seguimos con nuestras entrevistas y primeros pasos, ustedes saben que es nuestro segmento favorito porque nos ayuda a nosotros los papás y las mamás a llevar mejor la cosa con mucha información. Y hoy precisamente Anelisa nos acompaña en el día de hoy para hablar de las funciones ejecutivas del cerebro. Bienvenida, Anelisa. Muchas gracias. El cerebro tiene funciones ejecutivas. Así es. El cerebro tiene una cantidad de procesos que son muy complejos y que van ocurriendo a medida que uno va madurando. Entonces, por eso es que a ciertas edades puedes hacer unas cosas y más adelante tal vez ya no las puedes hacer, o al revés, que cuando estás muy pequeñito no puedes hacer algo, pero cuando pasa el tiempo, entonces ya puedes hacerlo. Y algo súper interesante es que mientras más comprensión uno tiene de esas funciones ejecutivas, que ahora les vamos a explicar, entonces puedes comprender por qué los niños no pueden autorregular su comportamiento y sus emociones. ¿Cuáles son estas funciones ejecutivas que tenemos todos en nuestro cerebro? Mira, los procesos de atención son parte de las funciones ejecutivas y también la flexibilidad mental, es decir, la capacidad para poder cambiar los pensamientos y entonces de esa manera adaptarte al medio ambiente. Y además forma parte de las funciones ejecutivas la memoria de trabajo, que es la capacidad que uno tiene para poder integrar información, procesarla y utilizarla para planificar, para organizar y para autorregularse. Ok, podría entonces yo decir que las funciones ejecutivas del cerebro se van, o las tenemos ya una vez ya, no de adultos, pero ya cuando estamos en ese proceso, ya no somos niños. Son las funciones que maduran en nuestro cerebro, ¿será? Exactamente. El cerebro madura hasta que tenemos 24 o 25 años. O sea bueno, que hay gente que no le madura el cerebro. Sí, se tarda. Es un proceso que se tarda mucho y justamente esas funciones están en el lóbulo frontal, que es en esta área de aquí. Aquí, ok. Específicamente por esta área de aquí del centro. Y entonces está conectada con unos procesos que son muy profundos que tienen que ver con el manejo emocional. Entonces, otra de esas funciones ejecutivas es el control inhibitorio, que significa el poder controlar tus impulsos. Que todos tenemos, pero es como la parte que razona. Ajá. Es esa. Y la parte que se detiene. Por eso es que cuando los niños están creciendo, claro, uno va y le dice al niño, no toques eso, y pam, va y lo toca, ¿sí? Y es porque todavía no hay suficiente madurez en el sistema como para poder inhibir o detener el impulso de ir a tocar lo que iba a tocar. Porque precisamente todavía no sabe las consecuencias de repente de tocar, o sea, de su impulso. Exactamente. Cuando tú vas creciendo, a raíz que te vas estrellando, que vas obteniendo experiencia, Ajá, pues sabes que si tocas una plancha que está conectada, pues te puedes quemar. ajá, No lo haces ahora de adulto, porque sabes las consecuencias. Exactamente. Y fíjate lo que acabas de decir, las experiencias que uno va teniendo cuando uno va viviendo son las que van ayudando a que uno vaya desarrollando esas conexiones. Por eso es tan importante que cuando los niños nacen o incluso desde antes de nacer estén bien estimulados. Hay que hablarles, hay que tocarlos, hay que moverlos, hay que hacerle cosquillas, hay que cantarles. Es muy importante que a lo largo del proceso la estimulación externa que recibes lo que provoque es que se hagan unas conexiones internas fuertes y que van ayudando a la persona a que pueda aprender a ir viviendo hasta que llega el momento en donde esas mismas funciones ejecutivas llevan el control de tu vida, porque son las que te permiten organizar, son las que te permiten planificar, son las que te permiten transformar la información que tú recibes para después poder utilizarla en el mundo. ¿Qué pasa, Anelisa, por ejemplo, si... O sea, ¿qué puede afectar nuestros pensamientos ejecutivos? O sea, ¿qué factores pudiesen afectar eso ya de adulto? Mira, o que afectaron de niño que trae consecuencias de adulto. La falta de estimulación, es decir, que la persona no esté expuesta a experiencias. Wow. Cuando ¿Ves? sobreprotegemos mucho a alguien, estamos inhibiendo de experiencias. Exactamente, así es. Y también cuando eres muy agresivo emocionalmente con el niño, porque entonces se produce una contracción interna a nivel emocional y eso hace que todo el proceso baje su velocidad. O sea que si lo que tú estás buscando es que tu niño aprenda rápidamente que los comportamientos tienen una consecuencia que puede ser positiva o negativa,
tienes que tener todo el cuidado del mundo para hacerlo de una manera tal en que no sean muchas las ocasiones en que pones al niño en estrés emocional, con gritos, regaños, mucho menos pegar, ni asustarlos tampoco. Cuando por ejemplo, cuando eso es como la regla, pues por supuesto, todos tus pensamientos o todo lo que tú estás generando y que no puedes entender muy bien lo que está pasando y que viene de la gente que tú amas, pues trae consecuencias en esto. Entonces, puede ser que estos niños que están viviendo todo este estrés emocional crezcan adultos frustrados, adultos que no puedan concretar, adultos que no manejan sus impulsos y todas estas cosas. Exactamente, así es. Y uno puede ver en la vida adulta, entonces, una persona, por ejemplo, que no desarrolló suficiente flexibilidad mental, o sea, flexibilidad de sus pensamientos, y que cuando llegan situaciones nuevas tiene que hacer mucho esfuerzo para poder adaptarse a los cambios, y eso les genera mucha ansiedad, y es porque la mente no tiene suficiente flexibilidad, los pensamientos no son flexibles para poder adaptarse. Lo mismo con los temas del trabajo. Fíjate que cuando uno está joven, empiezas a recibir cada vez más información, cuando estás, por ejemplo, en tu lugar de trabajo, y entonces progresivamente tienes la capacidad de ir almacenando más información, de ir organizando más información dentro tuyo, de usar esa información para aplicarla en tu vida. Para poder hacer eso, son las funciones ejecutivas, es la memoria de trabajo la que se encarga del proceso. Entonces, si tú estás entrenando a un niño desde pequeño para que sea una persona que pueda hacer todas las cosas que quiera en la vida adulta, entonces es importante que puedas prestar atención a esa maduración del cerebro y de las experiencias que le estás dando al niño para que aprenda, porque si uno piensa que los niños tienen un cerebro como el de los adultos, entonces uno establece unas expectativas que son completamente inadecuadas. Claro que sí, son diferentes. Sí. Está aprendiendo, es un cerebro que está absorbiendo poco a poco todo. Exacto. Fíjate, por ejemplo, con el tema de las tareas, que hay muchas madres que dicen, es que llegué del trabajo y no había hecho nada y tiene 20.000 tareas que hacer y no abrió la maleta y no hace nada. Y cuando uno se sienta con ese niño a ver el detalle... No le ve la importancia, no. Pero también te das cuenta que ven toda esta información y no la saben organizar, no pueden planificar qué van a estudiar hoy, qué van a estudiar mañana. Entonces, algunas personas, como todo, tienen más habilidades y lo pueden hacer solos, pero la mayoría de las personas requieren de un poco de apoyo o ayuda para aprender cómo organizarse, para aprender a planificarse, y entonces ahí se necesita la mano de otro adulto. En ese caso, de un experto. Exactamente, así es. Interesantísimo, ¿no? A veces no entendemos y no es que tendemos a señalar que el niño no quiere hacer, que es vago, que es un fresco, pero no, a lo mejor sí necesita ayuda, no sabe cómo pedirla tampoco. Recordemos que es un niño y que todavía no tiene sus funciones ejecutivas del cerebro maduras, procesadas, porque está aprendiendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Annalisa, por estos temas tan interesantes que nos ayudan a comprender un poquito más, ¿no? A nuestros pequeños para ayudarlos, porque recuerden que, como siempre lo decimos aquí, de nosotros depende, de los padres depende, pues, los niños que estamos criando para que sean adultos íntegros y felices. Además, gracias por estar con nosotros, Annalisa.